Bienvenidos. Ecuador y México están confrontados ante la Corte Internacional de Justicia. El primero en poner una demanda contra nuestro país fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ayer replicó el nuestro con lo que llaman una contrademanda, con lo que otros dicen que es simplemente nivelar la cancha, y es un reclamo muy detallado al gobierno mexicano por haber violado convenios, tratados y principios internacionales cuyo respeto invoca cuando se trata de otros, pero no practica cuando se trata de ellos. ¿Qué perspectivas tenemos de salir bien parados de esta confrontación? ¿Se hizo bien al contrademandar a México? Desde luego, no niega el Estado ecuatoriano que tuvo que hacer una incursión en la embajada. Pero ese estado de necesidad que llevó ciertamente a la violación de un principio internacional que es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, amerita qué tipo de sanciones, tiene qué tipo de consecuencias más allá de las que estamos enfrentando. De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos con el doctor Carlos Estarellas, internacionalista, con Juan Carlos Holguín, ex canciller de la Nación, y con el doctor Milton Castillo, el primero en imponerle una demanda al diplomático Canseco de la Embajada del Perú, pero aquí, en la Fiscalía Ecuatoriana. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Ecuador versus México, perspectivas, denominamos al programa de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. 10 años cumple ese canal en esta semana, específicamente mañana, 1 de mayo. Por DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9. Señal abierta solo en Manabí. RTU nos pone en esas dos cableras y en todas las demás del país. En DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Portoviejo, Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM. Pero para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, la señal es por Radio Única 94.5 FM. Bienvenida María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que como todas las noches nos acompañan a analizar estos temas. Vamos a iniciar enseguida con un fragmento precisamente de la exposición que hizo hoy México contra Ecuador en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, con imágenes de AFP. El asalto a la embajada mexicana en Ecuador sienta un precedente desconcertante que impacta en toda la comunidad internacional. Eso afirmó el martes el representante de México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el primer día de audiencias por el caso. Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente, la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones emprendidas por Ecuador no solo traspasaron los límites establecidos en el derecho internacional, sino que han sentado un precedente desconcertante que repercute en toda la comunidad internacional. El miércoles será el turno de la delegación de Ecuador de presentar sus alegatos ante la Corte de La Haya. A partir de allí, el tribunal deberá agendar una fecha para pronunciarse. El lunes, el caso tuvo una inesperada vuelta de tuerca cuando Ecuador formalizó ante la misma Corte de la ONU una demanda contra México por el asilo concedido a Glass.
Una fuente de la SIG indicó que los dos casos son legalmente diferentes y que en principio las audiencias de esta semana se concentran en las demandas mexicanas. Les hago notar cómo la periodista de France 24 recoge los términos de la acusación mexicana: asalto a la embajada. No hablan de incursión, asalto a la embajada. Por ahí quiero comenzar, doctor Carlos Estarellas, bienvenido. Él es doctor en Ciencias de la Educación, PhD en la Universidad de La Habana, magíster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva para la Educación Superior de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, tiene un diplomado superior en Pensamiento Estratégico de la misma universidad, doctor en Jurisprudencia de la Católica también, abogado de los Tribunales y Juzgados de la República y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ve el asunto? Mire, es lamentable porque escaló a la acción judicial. Hubiera sido importante que se maneje por canales diplomáticos, que no existe una influencia política como la existe de parte de López Obrador y no llegar a demandas judiciales. ¿Usted cree que lo asusaron a López Obrador para eso? Totalmente de acuerdo. ¿O que él tenía esto preconcebido? Bueno, las declaraciones de él, que las hizo, fueron una barbaridad porque violaron un principio que es el principio de no intervención, que está en la Carta de las Naciones Unidas y está en la Carta de la OEA. Él hizo juicio de valor sobre el presidente del Ecuador, sobre un candidato asesinado, sobre las elecciones, y eso fue lo que trajo toda la consecuencia que en este momento estamos viviendo. ¿Quién dice que eso es intervención? Eso es una opinión inadecuada, irrespetuosa, si se quiere, insultante sobre asuntos internos de un país soberano y amigo, pero eso no significa intervenir en el país. Sí significa. ¿Por qué? De acuerdo con la Convención de Viena, que ellos tanto la citan, los diplomáticos, los embajadores no pueden intervenir ni hablar de asuntos internos del Estado, peor un presidente de la República. Entonces, lo que hizo AMLO o López Obrador fue una barbaridad que va en contra incluso de lo que dice Benito Juárez, que el respeto de las naciones como a los individuos es el derecho ajeno. Ya, y una barbaridad justificaba otra barbaridad. No, de ninguna manera. O la explicaba por lo menos. Por lo menos la iniciaba. Y de ahí vino la calificación de asilo, que si bien es cierto, ellos tenían, de acuerdo a las convenciones, ellos son los que califican, no el Estado que persigue. Pero todas no las convenciones, exacto, hablan de que al delincuente común no se le puede dar asilo. Si no, el Gordolucho, el Patucho Rigoberto, la Mamalucha irían a cualquier embajada. Enseguida vamos a repasar esto que recuerda el doctor Carlos Estarellas, que es muy importante, los términos en que se expresó AMLO, para que la opinión pública nacional y también la internacional tengan claros los antecedentes de cómo comenzó esto. Pero antes, usted dijo, es una lástima que esto no se haya manejado por canales diplomáticos. ¿Qué cabía después de la protesta mexicana de nuestra parte entonces? Mire, si cuando en Angostura Colombia bombardeó territorio ecuatoriano diciendo que había un campo de terroristas, eso que fue algo terrible y que motivó la reacción del Ecuador en ese momento, se pudo subsanar por canales diplomáticos esta grave situación. ¿Por qué no se pudo haber hecho esto? México perdió las perspectivas. Primero nos demandó ante la OEA, digamos, nos denunció, después fue a la CELAC, después fue a las Naciones Unidas a pedir nuestra expulsión, cuando no ha existido ninguna expulsión. Es decir, ha sido desacierto tras desacierto y luego nos demandó. Y algo que usted lo señala muy claramente es que esta es digamos, la defensa jurídica, pero la defensa de información es terrible porque México tiene una campaña de desinformación de lo que ha sucedido. Este era un plan preconcebido que partía de darle asilo a Glass e incluso sacarlo en vehículos diplomáticos mexicanos, contando con que nadie iba a interferir, para lo cual se habló por parte del presidente mexicano de mandar un avión militar a donde por las características del avión el auto podía subir por la compuerta y entrar sin que nadie pueda interferir si allí
llevaban a Glass y el presidente Noboa mordió el anzuelo. Seguramente eso es lo que iba a suceder. Ahora, las declaraciones de Canseco, una parte de ellas dice, estábamos por salir. Es decir, la explicación sería dónde se iban, a qué se iban. Y seguramente era porque se lo iban a llevar a Glass. No, y a propósito, no es que el presidente Noboa mordió el anzuelo. Si él hizo lo que hizo, fue porque... él sabía a dónde querían llegar. Claro. O sea, él tenía información de inteligencia que dejaba inequívoca la actuación mexicana. Le damos asilo y lo sacamos. Con lo que no contaban es con esa reacción del Ecuador. Así es. ¿Fue lo correcto? Quizás fue lo que se hizo en este momento frente a las circunstancias. Yo hubiera, digamos, esperado, la calle le hubiera puesto impedimentos para que salgan, pero era una situación, como usted bien señala, sumamente difícil y ya nos había ocurrido en Argentina, en la Embajada de Argentina, una situación muy similar. Y el timing era crucial. Así era es. previo a la consulta y querían afectar la consulta con eso. Bueno, algo más. El Ecuador debió disculparse enseguida y no dejar que el asunto siga creciendo. Sí, señores, lo lamentamos, hemos tenido que hacer esto, nos disculpamos, es debut y despedida. Nunca más va a ocurrir ni con ustedes ni con nadie. Quizás señalar, digamos, toda la defensa y decir, bueno, si se necesita una disculpa, pido la disculpa. Evitar toda esta propaganda planificada de López Obrador y de todos sus aliados en contra del Ecuador. ¿Nos hace daño? Obviamente que nos hace daño. Externamente. Externamente. Y por eso es necesario que el gobierno tenga una campaña de comunicación en el exterior de lo que realmente ha sucedido. Internamente, ni eso, ni los apagones hicieron que tuviera 11 nos el presidente Noboa y más bien tuvo 9 sís versus 2 nos. Bueno, porque ¿qué refleja eso? Mucha gente está cansada de que se tome, digamos, no se respete al Ecuador y que se salgan como perseguidos políticos personas que no son perseguidos políticos. Yo creo que se hizo lo correcto, aunque debió hacerse lo ilegal. No siempre lo legal es lo justo. Tanto en la Constitución, en las leyes, como en los tratados internacionales. Y la novedad está en que a los chiquitos nos toca siempre cumplir la ley al pie de la letra, y a los poderosos no. La pueden violar cuando les da la gana. Ahora, hubo alguien que les dijo hasta aquí nomás, y tenemos que pagar las consecuencias. Y vamos a afrontarlas ahora. Y asumirlas con habilidad y con dignidad. Nadie se enorgullece de que hayamos tenido que incursionar en la Embajada Mexicana. Nadie cree que se lo tenga que volver a hacer otra vez. Pero que hubo un estado de necesidad por todo lo que se planeaba hacer y los antecedentes que ha recordado antes el doctor Estarellas, es claro. Ahora, aguanta como país, sí, pero no nos van a pintar la cara otra vez, los corruptos y sus socios internacionales. Eso es lo que está en juego y lo que querían que no salga así, ya saben para qué, y les falló. Y les falló gracias a la inteligencia y a la sabiduría de ustedes. El pueblo ecuatoriano, que en sus últimas manifestaciones siempre ha resultado más inteligente de los líderes que dicen guiarlo. Y lo que deberían es seguirlo. Recordemos lo que mencionó el doctor Estarellas. María Clara. Hoy también veremos que el ex embajador del Ecuador en Londres e internacionalista, el doctor Mauricio Gándara, dijo para Ecuavisa que la coyuntura merece una intensiva campaña diplomática internacional por parte de nuestro país. El Ecuador con esto puede iniciar una campaña basada en su demanda para demostrarle al mundo la forma incorrecta en la que ha procedido el presidente y el gobierno de México, pues no es cierto, que empezó con una provocación, porque no tiene otro sentido, que se puso a analizar la validez de las elecciones que tuvieron lugar en el Ecuador. Así que eso es intrometerse en la política interna ecuatoriana, en los asuntos internos del Ecuador. Esa es la parte débil de que el Ecuador la tiene que aprovechar con una gran campaña publicitaria en el mundo para hacerla ver la forma no admirable ciertamente, sino todo lo contrario, condenable, del empleo de esta
argucia por parte del gobierno mexicano, que no tiene otro objeto que darle a su conmilitón de los siglos XXI, de lo que quiera llamar en el socialismo, darle la protección como ha dado a tantos en la Embajada de México o en el gobierno de México, en el territorio mexicano. Esta gran campaña, ¿qué debería reivindicar? Y se asemeja a la que encabezó Alfonso Barrera en 1981, cuando tuvimos el conflicto de Paquilla con el Perú. Parecida. Alfonso Barrera era distinguido diplomático y gran canciller. Y en ese momento supo exponer la tesis ecuatoriana frente al Perú. Yo creo, estoy seguro, que hay que hacerlo de parte del Ecuador. Es decir, lo que señala México, asalto a la embajada, demuestra como que no hubieran existido las otras cosas. Ajá. La declaración de López Obrador, a quién se le dio el asilo, quién que tenía 2 sentencias. Entonces yo creo que en eso el gobierno debe de hacer una campaña en la parte internacional. Campaña para que sepan nuestra verdad, que usted también resumió hace pocos instantes. Pero para conseguir que esa recuperación de nuestra imagen internacional, donde quedamos como el único agresor. Exacto. Y no como el agredido que se defendió. Así es. Que es distinto. Porque tergiversan lo que ha sucedido y quieren dar a entender que aquí en el Ecuador se violó una embajada porque simple y llanamente se lo quiso hacer un capricho, porque por se le un ocurrió. capricho. Y eso no es así. Ok, eso apunta a atenuar la sanción que inevitablemente la Corte Internacional de La Haya, de Justicia, nos vaya a imponer, o esto simplemente para la recuperación de nuestros lazos y nexos con otros países. Eso solo es la recuperación de los lazos con otros países. La parte judicial, como toda parte judicial, es complicada, además lleva un término. Hoy se inició. ¿Por qué fue tan rápido la audiencia? Porque pedía medidas urgentes. México dice medidas cautelares porque ¿significan qué eso? Tener miedo de que se cojan los bienes que están en la embajada, que los bienes muebles de los exdiplomáticos mexicanos sean cogidos aquí. Un absurdo total, porque el Ecuador hay un Estado de Derecho y se respetan esos bienes. Y en el caso de que nos otorgaran o les otorgaran las medidas cautelares, ¿qué ejército tendría o fuerza tendría que venir a hacerse cargo de proteger la embajada? Que no sean fuerzas dependiendo del Ecuador. Digamos, lo que el Ecuador debería haber dicho es: vamos a cumplir con todas las normas del derecho internacional, no vamos a tocar, como no se ha tocado, lo que yo sé, nada de la embajada, ni los bienes muebles, ni los carros que compraron estos diplomáticos mexicanos. Pero por eso es que se convoca hoy. Hoy también se nombró un juez ad hoc, porque México siempre ha tenido jueces en la Corte, hoy tiene uno. El Ecuador no. Hay 15, ¿verdad? Sí, hay 15. El Ecuador nunca lo ha tenido porque usted que conoce tanto, en el gobierno militar se propuso la candidatura del doctor Andrés F. Córdoba, encargado del poder, un gran jurista, así es. Y solo se consiguió un voto. Ajá. Entonces hemos fallado y por eso hoy se nombra un juez ad hoc. La defensa del Ecuador ha solicitado... ¿Escogió a alguien de Nueva Zelanda? De Nueva Zelanda. En eso, por ejemplo, yo no coincido. Yo pienso ¿Para qué? ¿Quieren parecer independientes? No, yo creo que fue un error. Pudieron haber nombrado a Luis. ¿Debió ser un ecuatoriano? Pero claro, desde mi punto de vista, Luis Gallegos, que tiene tanta influencia en la parte, en canciller, Jaime Merchán, Marcelo Fernández, Mauricio Gándara, que es un distinguido diplomático. ¿Y qué rol cumple ese juez ad hoc? ¿Se integra a los 15 se integra de la a los Corte? 15 y obviamente está precautelando los intereses del Estado ecuatoriano porque no tenemos juez dentro de la Corte. Qué interesante. Entonces, para cuando haya la deliberación, haya una voz interna que plantee la perspectiva del Ecuador adentro, porque sin duda el juez mexicano reforzará la posición mexicana. Y más que nada las conexiones y el estar ahí dentro. Entonces es importante ese juez ad hoc. Ahora, hay algo que quisiera señalar. En este conjunto de abogados que se designó, se nombró, está como coordinador el embajador del Ecuador en los Países Bajos, que es el embajador Andrés Terán. Es un distinguido diplomático, fue vicecanciller y hace un buen papel dentro de la embajada. Está hace algún tiempo ahí. Yo creo que él podría ser un coordinador válido. ¿Por qué digo eso? Yo represento al Ecuador como árbitro en la Corte de La Haya, que es el mismo edificio.
Están divididos entre la Corte de Arbitraje y la Corte de Justicia. Correcto. Y el embajador Terán hace un gran papel. Entonces yo creo que él va a ayudar mucho en todas estas acciones, en la demanda de México contra nosotros y en la contrademanda nuestra contra México. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque recordaremos cómo inició el incidente diplomático entre Ecuador y México y que fue precisamente por las palabras de su presidente Manuel López Obrador. Además tendremos como invitado vía Zoom a Juan Carlos Holguín, ex canciller. El Ecuador ha sido hasta ahora sagaz y firme en explicar la posición extrema a la cual fue inevitablemente llevado por la reiterada provocación y el abuso del presidente Andrés Manuel López Obrador al violar principios internacionales que él pide respetar, olvidando que antes fue el primero en irrespetar. Estamos tratando aquí Ecuador versus México, perspectivas. Enseguida Juan Carlos Holguín, ex canciller del Ecuador. Antes, permítanme recordarles que el reprise del programa es por One Plus, canal 14, el mismo número en cualquiera de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Solo que el reprise es 48 horas después y a las 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo publica un resumen, apenas concluye, en su página de noticias y portada principal. En los Estados Unidos salimos en simultáneo gracias a Macro Digital. Ayer mencionaba que solo en esa cablera, solo allí, entre 12,000 y 15,000 hogares se conectan en los Estados Unidos cuando estamos al aire. Y en el Puyo, salimos por Nina Radio 104.7 FM, pero también al día siguiente es el reprise, 13 horas. Emitimos desde los estudios de Canal 24/7 y por lo tanto estamos también en la señal de ese canal, que es en Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, DVNet, Canal... Claro TV es Canal 9, DVNet es Canal 12, ¿sí? Y Data es Canal 99. Son tantos que a veces me confundo. ¿Saben qué? Desde mañana compartimos las menciones. María Clara y yo, sí pues. ¿Ya? Lorena y yo, punto. Si no puedo acertar siempre. Dale, María Clara. Ahora veremos con imágenes del propio gobierno mexicano, con su estilo muy pausado, pero muy calculado también. El presidente mexicano se inmiscuyó en temas de la política interna ecuatoriana sin tener motivo para semejante ofensa. Un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia. Es exasperantemente lento el presidente López Obrador, pero terriblemente perspicaz también. Estas son las palabras a las cuales se refirió el doctor Estarellas al comenzar y que es importante recordar a ustedes. Solo ponente por un momento piensen, ¿qué tal si era al revés? ¿Qué tal si el presidente del Ecuador empezaba a opinar de la política mexicana? A decir que alguien que maneja a Moreno y pone a Claudia Sheinbaum, desde luego, tiene todo amarrado para que gane las próximas elecciones y lo que se está haciendo es una ficción de campaña porque los votos ya están consagrados, que como él fue perjudicado por fraude, ha aprendido muy bien a hacerlo del otro sentido y que le advertía aquello a la opinión pública internacional. ¿Qué tal? Algo más, María Clara.
En efecto, vale la pena revisar otro fragmento de la intervención de López Obrador sobre la política interna ecuatoriana y las implicaciones de sus palabras que en realidad tenían. Una desfachatez, como un servidor público, un diplomático de nuestro país que actúa con dignidad, que es un orgullo para la política exterior de nuestro país, en defensa del derecho de asilo. ¿Cómo va a ser denunciado por los invasores, por los que violan el derecho internacional, el derecho de asilo, nuestra soberanía? Todo nuestro apoyo para él. Doctor Juan Carlos Holguín, bienvenido. Fue candidato a la alcaldía de Quito, canciller de enero 3 del 2022 a abril 1 del 2023, solo aguantó 14 meses. Él es egresado de Comunicación Corporativa en la San Francisco de Quito, tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown y un posgrado en Management del Deporte en la Universidad Católica de Argentina y la FIFA, más otro título de liderazgo de gobierno en el IDE. ¿Cómo responde usted a la pregunta que plantea el programa? ¿Cuáles son las perspectivas de este diferendo diplomático Ecuador versus México? Buenas noches, Carlos. Un saludo a los compañeros de panel. Creo que el doctor Estarellas tuvo una frase que es la correcta para el análisis. La gente está cansada de que se respete al Ecuador y escuchando el inicio de este segundo bloque, como lo menciona también el doctor Estarellas, es una barbaridad escuchar al presidente López Obrador. Lo que sucede, Carlos, es que hay mucha hipocresía en el estilo de liderazgo y en el estilo político del presidente López Obrador. Y me atrevo a decirlo de frente después de escuchar nuevamente estas aseveraciones, puesto que la política exterior mexicana, y sobre todo cuando había un gran canciller con el que yo pude compartir mi tiempo como ministro de Asuntos Exteriores, que fue Marcelo Ebrard, se jactaba de respetar y seguir la doctrina Estrada, que como principio básico, y así lo consagra la Constitución mexicana, tiene precisamente esa no injerencia en la política de otros estados. Y lo que hizo AMLO no inició con aquella aseveración sobre las últimas elecciones en el Ecuador, sino que ha sido parte de un proceso deliberado y sistemático de precisamente interferir con los asuntos políticos del Ecuador. Hace pocas semanas yo escribía un artículo denominado Canallas a tiempo completo, donde trataba de identificar precisamente este estilo de liderazgo y político que tuvieron el expresidente Correa y que tiene el presidente López Obrador. Pues recordemos que esto inició cuando el gobierno de López Obrador dejó entrar en territorio mexicano a varios prófugos de la justicia ecuatoriana. Luego entregó inclusive la nacionalidad mexicana a algunos exmiembros del gabinete del presidente Correa que están sentenciados y en otros casos solicitados por la justicia ecuatoriana. Pero adicionalmente hay elementos que preocupan y preocuparon muchísimo en mi momento como canciller. Por ejemplo, cuando la entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, financió desde la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México con fondos públicos mexicanos
un documental denominado Se fue a volver, que fue presentado por el expresidente Correa, por Gabriela Rivadeneira, y que básicamente era una injerencia total y sobre todo muy parcializada sobre la política interna ecuatoriana. Qué bueno, doctor, Por qué bueno que tanto, usted cite estos antecedentes para entender mejor cuán atrás viene esta celada que le estaban tendiendo al gobierno ecuatoriano, porque está claro hasta dónde pensaban llegar. Ahora, quienes critican el extremo al que se debió llegar tienen y entienden, pero desde luego critican el extremo al que se debió llegar de parte de nuestro gobierno, incluyendo la Embajada de México, tienen un solo reclamo. Usted que estuvo en la diplomacia, dicen, miren, la canciller hizo un recuento de cuántas veces se le escribió a México, se le mandó una carta, se le pidió que pudiera entrar la policía a retener o a detener a Glass, en fin, que el Ecuador debió haber hecho pública esa preocupación y debió haberla llevado ya a instancias internacionales, viendo la forma en que México se resistía a nuestros requerimientos y despreciaba nuestras razones. Si eso se hubiese hecho, que no está claro por qué no se hizo, aunque cuando lo pregunté en la Cancillería también me dijeron la razón, eso escalaba más el nivel y el perfil del conflicto y hubiera acelerado las cosas. En fin, si eso se hubiese hecho, otro podía haber sido el resultado, teniendo en clara la diferencia que usted pone entre Marcelo Ebrard y lo que es ahora Alicia Bárcenas, que antes de paso presidió CEPAL en Chile. Mire, Carlos, estamos enfrentándonos ante una estructura transnacional denominada el Grupo de Puebla. El académico alemán Sebastián Grunberger presentó precisamente el día de hoy un libro que se denomina La Galaxia Rosa, cómo funciona el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, la CELAC y el aparataje de medios que tienen a nivel internacional. ¿Dónde están funcionarios hoy como el ex canciller Guillermo Long, que se encuentra en un think tank de izquierda en Washington? Y por eso cuando ellos responden estructuradamente, lo hacen desde una lógica transnacional y muy coordinada. Yo viví, Carlos, lo que significa el que le rompan el honor al país, habiendo confiado por principios democráticos, por una lógica de actuación diplomática y política de coherencia y sobre todo basada en el principio de la tradición histórica de amistad de dos países como Argentina y Ecuador, y que ellos rompan ese concepto de amistad y sobre todo vulneren la honra de un país habiendo colaborado en la salida de una persona que se encontraba ilegalmente hospedada en esa embajada. Argentina había perdido inclusive las acciones que nunca se hizo público esto precisamente por el respeto de la relación diplomática de los dos países. Pero Argentina había perdido las acciones que interpuso por la famosa entrega del asilo a María Ángeles Duarte en la CIDH, porque decían ellos que vulneraban los derechos humanos, de una sentenciada por corrupción en última instancia, que además se defendió en libertad y que tuvo derecho hasta el proceso de casación. Está claro. Y ellos... Y mire, Carlos, yo recibí, lo he contado, creo que en su programa, mientras era canciller, me acuerdo. Una llamada del canciller Cafiero, donde me explicó que debían entregarle el asilo debido a que era un pedido de Cristina Fernández de Kirchner y que ella tenía su juicio a pocos días de que se entregue ese asilo. Ex canciller Juan Carlos Holguín. Grupo transnacional funciona sobre conceptos y narrativas como esta del lawfare. Pero yo creo que hoy tenemos primero un gran equipo diplomático que es el que yo pude conocer en esa Cancillería, del que me siento muy honrado de haber liderado, y que hoy con un embajador como Andrés Terán estará extremadamente bien defendida esa honra de nuestra patria y de nuestro país. Gracias. Y por el otro lado, un apoyo a la canciller Sommerfeld, que ha logrado llevar a esta instancia de defensa al Ecuador ante estos gestos reprochables, hipócritas, pero sobre todo que desdicen de esta hermosa tradición de amistad entre Ecuador y México. Gracias. A mí me apena mucho que haya sido la embajadora Raquel Serur,
cuyo esposo Bolívar Echeverría fue uno de los gran de los intelectual más notables ecuatoriano, así es. ecuatorianos, Así es. que quería tanto a México y que haya sido en la misión diplomática de ella por circunstancias, porque ella era una gran diplomática. Lo sé. Que hayamos llegado a este punto. Hasta ahí Ecuador debo y llegar. México. Muy amable, señores canciller. Yo quiero destacar nada más una cosa y celebrarla también. Su lealtad con el país por encima de las simpatías con cualquier gobierno. Qué formidable. Esa es la actitud de un patriota, primero. Y segundo, gracias por llenar otro vacío del programa, poner en perspectiva este enfrentamiento Ecuador-México. No es Ecuador-México, es Ecuador-Grupo de Puebla. Y lo acaba de identificar bien. Algo más antes de retornar con el doctor Estarellas, María Clara. En efecto, precisamente la Cancillería ecuatoriana tuvo reacción firme desde el principio, recordando cronológicamente que desde diciembre 17 del año pasado México había ignorado y atropellado sistemáticamente las llamadas del Ecuador y principios internacionales con alguien que era un delincuente con sentencia ejecutoriada en ese país. Y lo veremos con imágenes precisamente de la Cancillería. El ciudadano Jorge Glass Espinel se presentó el día 17 de diciembre del 2023 en la Embajada de México en Quito, quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial. De ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico. Para el Ecuador, la concesión de asilo diplomático al ciudadano no solo es un acto ilícito de México en el contexto de las mencionadas disposiciones de las convenciones sobre asilo, también contraviene el artículo 41, numeral 3 de la Convención de Viena, ya que los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. El Gobierno Nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Uno de los temores de quienes no conocen los alcances que puede tener una resolución o que va a tener una resolución contraria a nosotros, lo que resta ver son los tiempos y los términos por parte de la Corte Internacional de Justicia, es de que logren llevar el asunto a la ONU para que nos excluyan como país miembro. ¿Eso es viable? No, eso es totalmente absurdo. No hay expulsión. Las Naciones Unidas no ha expulsado y no va a expulsar al Ecuador porque no tiene los motivos para hacerlo. Las Naciones Unidas, a través del secretario general, ya lo ha explicado, que necesitaría el visto bueno del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. ¿Qué tipo de sanción entonces podemos prever que se haga merecedor el Ecuador? Yo creo que México va por una sanción de tipo económico, que también es absurdo, fuera del sentido común, pero creo que va hacia allá. En la Corte, tanto en la demanda como la contrademanda, los términos son largos. Entonces es un proceso que no va a ser muy rápido y yo aspiro, después de todo lo que ha señalado acertadamente el ex canciller Holguín, que las pasiones bajen y que con los cambios de gobierno, hay elecciones tanto en México como en Ecuador, puedan volver a fluir el diálogo y se pueda desistir, porque se puede desistir de esas demandas. Un ejemplo es a cambio de una satisfacción que dé el Ecuador. A cambio, digamos, de llegar a un acuerdo siempre... Que pasaría por disculpas también del Ecuador. Y que también podrían ser disculpas de México por haber iniciado esas declaraciones México nunca exageradas. Se va a disculpar. Uribe tuvo, diría por un lado, la gallardía y por otro la audacia de invadir y bombardear el Ecuador y luego en la cumbre de República Dominicana ir y darle la mano a Correa y disculparse, y colorín colorado, que no ha pasado nada. Así es el estadista el que ve más allá. El ex canciller Holguín hablaba de Estrada, de una doctrina de Genaro Estrada, que fue ministro de Relaciones Exteriores de México,
y decía que no hay que intervenir. Ojalá apliquen esa teoría. Yo aspiro que se desista y que lleguemos a un acuerdo en este proceso. Correa desistió. Correa demandó a Colombia por el glifosato y después llegaron a un acuerdo, Colombia pagó una indemnización y se quedó todo Qué tranquilo. buena memoria y qué buena comparación. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque veremos la opinión que emitió hoy el internacionalista Esteban Santos, miembro del Observatorio Judicial, que ha seguido muy de cerca este caso, y tendremos como panelista vía Zoom al abogado Milton Castillo. El Ecuador ha sido hasta ahora sagaz y firme en explicar la posición extrema a la cual fue inevitablemente llevado por la reiterada provocación y el abuso del presidente Andrés Manuel López Obrador al violar principios internacionales que él pide respetar, olvidando que antes fue el primero en irrespetar. Estamos tratando el diferendo entre México y Ecuador, que es el tema del día y lo será también mañana porque esta madrugada es la réplica de nuestro país en la Corte Internacional, aunque desde otra perspectiva. María Clara. En declaraciones para Anderson Boscan, para La Posta, Esteban Santos explicó hoy lo siguiente respecto al procedimiento al que se vio abocado el Ecuador en la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es la línea de tiempo muy clara? Uno tiene que demostrar que hay un caso. Y para demostrar que hay un caso, jurídicamente usted tiene que demostrar que existe lo que se conoce en derecho como consentimiento prima facie. O sea, corte usted sí puede juzgar. Y para que corte usted sí pueda juzgar, tiene que haber dos principios. El primero, que exista un punto de derecho en disputa entre los dos estados. Y la segunda, que este estado que está requiriendo haya demostrado que lo intentó por la vía diplomática. Yo creo que el Ecuador sí ha hecho sus deberes. O sea, sí tenemos también defensa, prueba técnica internacional, son dos ingleses, y hay otro tema adicional, que el estatuto de la Corte, el artículo 31, 2 y 3, te dice, como te decía, esta es la Corte del mundo, son 15 jueces, 15 magistrados. Bueno, el Ecuador optó por un magistrado ad hoc, se fue por un magistrado neozelandés de apellido McRae, y en resumen, hemos hecho todos estos deberes. Entonces viene lo propio. Vamos a ver con respecto a la solicitud de medidas cautelares. Creo que el Ecuador tiene una oportunidad de oro de bajar la eruptiva del conflicto. Ahí tienen un resumen de lo que ya antes hemos tratado aquí. Doctor Milton Castillo, bienvenido. ¿Qué hace usted echándole más leña al fuego? ¿Por qué fue y de qué acusa al diplomático Canseco de la Embajada del Perú a la Fiscalía? Bienvenido. Gracias. Buenas noches, Carlos y amigos. Un placer también compartir esto con el doctor Estarelas. En realidad, como lo escuchamos del propio doctor Estarelas y del ex canciller Holguín, porque estoy cansado de ver tanto atropello a nuestro país por parte del presidente de México. Y vimos luego a un funcionario de la Cancillería mexicana la noche del 5 de abril fuera de la Embajada de México defendiendo a Jorge Glass, que estaba detenido, que está a órdenes de un juez cumpliendo sentencias, y él pretendía, al parecer de los hechos, llevárselo. Entonces, el señor Canseco declaró que se encontró a Jorge Glass junto a él en un vehículo y estaban por salir. Entonces, hay unos hechos que tienen que aclararse y lo que nosotros denunciamos son hechos que se dieron fuera de la Embajada de México. Por lo tanto, el señor Canseco no habría cumplido con su primer deber de todo funcionario extranjero que trabaja en una embajada de respetar las leyes dentro del país en donde está. Es decir, la oposición justificaría. Es decir, la oposición o la resistencia del diplomático Canseco debió haberse dado máximo dentro del recinto de la embajada. Él no debió salir a oponerse, inclusive un rato se le acerca a un vehículo policial y trata de impedir el paso. ¿Eso es? Efectivamente, pero claro, las imágenes que pasan desde el correísmo y desde también desde el gobierno de México harían aparecer que el señor Canseco estaba siendo maltratado por la policía. Todo eso tiene que aclararse.
Y si el señor Canseco se sentía afectado por la policía, agredido por la policía ecuatoriana, está en todo su derecho de poner las acciones en ese sentido. Doctor. Pero el señor Canseco no está haciendo eso. ¿Cuál es el delito del que usted acusa al diplomático Canseco o por qué lo señala en su demanda? El artículo 270.1 del COIP es el delito de obstrucción a la justicia, que es un delito que consiste en que alguien que conoce que una persona está sometida a órdenes de fiscales o jueces evita que se cumplan con esas órdenes de fiscales o jueces. El señor Jorge Glass estaba detenido, está detenido cumpliendo unas sentencias, ya se lo ha dicho ampliamente, y el señor Canseco lo sabía. Muchas o si gracias. no lo sabía, pues tiene que explicarlo a un juez. La fiscalía tendría que iniciar el procedimiento de investigación y será un juez quien diga si el señor Canseco está sometido a la jurisdicción local o goza de la inmunidad diplomática que tanto se ha establecido, porque la inmunidad diplomática tiene excepciones, Carlos. Muy amable. Gracias, doctor Milton Castillo. Y de eso le pregunto al especialista. Esa era mi pregunta. ¿Puede ser enjuiciado un diplomático extranjero en el Ecuador por un hecho ocurrido en el Ecuador en las características que vimos fuera del recinto de la embajada? La inmunidad, como decía el doctor Castillo, tiene restricciones. Yo no puedo comprar una casa a nombre personal, porque si lo hago, respondo si hay una demanda. Yo no puedo recibir, digamos, una herencia a título personal si soy diplomático. El proceso de inmunidad tiene restricciones como si yo soy diplomático y me cita un vigilante, si cometo una infracción. Yo no puedo decir porque tengo inmunidad, no voy a cumplir con la citación. O cuando las embajadas y los consulados tienen que matricular sus carros cumpliendo con la ley. Como bien dice el doctor Castillo, deberá ser un juez quien determine si aplica o no a este caso. Así es. Fíjese que Milton Castillo recuerda las palabras que usted mencionó. Estábamos por salir. Así es. ¿Por qué las recuerda usted tanto? Porque me llamó la atención. Estaba por salir ¿dónde? ¿Con quién? ¿Dónde se iba? Estábamos, claro. Hablaba supuestamente que era Glass. Entonces eso sí debe ser investigado. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, que serán respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El Ecuador ha sido hasta ahora sagaz y firme en explicar la posición extrema a la cual fue inevitablemente llevado por la reiterada provocación y el abuso del presidente AMLO, al violar principios internacionales que él pide respetar, olvidando que antes fue el primero en irrespetar. Parte final de este programa que corresponde dirigir a María Clara Triviño de acuerdo al rito que ella misma instauró y que Lorena Ochoa cumple también rigurosamente. Adelante, María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestro invitado central, el doctor Estarellas, recordándole que las preguntas deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, doctor. Según su opinión, la Cancillería y los diplomáticos ecuatorianos están preparados para afrontar la fuerte campaña de desinformación y doble discurso que México ha emprendido en contra del Ecuador, ¿sí o no? Sí. La segunda, luego de crear este precedente para toda la comunidad internacional, ¿cree que el Ecuador hizo bien al contrademandar a México, sí o no? Sí. La tercera, ¿diría usted que está sobredimensionada la acusación de negligencia deliberada hacia las vidas de las personas que estaban dentro del recinto diplomático mexicano, sí o no? Sí. La cuarta, ¿cree que se llegarán a emitir medidas cautelares contra Ecuador más otras medidas de protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas como exige México, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿coincide o está usted de acuerdo con la iniciativa que ha tomado el doctor Milton Castillo de demandar al diplomático mexicano Canseco, sí o no? Sí. Muchas gracias, Carlos. Doctor Carlos Estarellas, gracias por poner una vez más en luces en temas internacionales tan complejos, con tanta serenidad y tanta franqueza. Bueno, las dos cosas le harán
falta al Ecuador en la campaña que el doctor Estarellas y otros han reclamado debemos de emprender con urgencia para atenuar en lo posible las sanciones que serán inminentes de la Corte Internacional de Justicia, porque hubo una razón para hacerlo, no tuvimos necesariamente la razón. Hay una explicación que dar e inclusive una justificación por la provocación, y el interés que estaba defendiendo el Ecuador era superior a aquel que proclama el otro país que dice defender solo cuando le conviene y respeta cuando le da la gana. Se va a requerir de esas características para que sea tan insistente y persistente nuestra campaña de relaciones públicas e internacionales y difusión de nuestra tesis, como de ponderación y madurez para dejar en claro que no sucederá nunca más, pero sí nos vamos a hacer respetar, aunque sea el alto precio que nos toque pagar. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estaremos aquí y tendremos como invitado a Roberto Izurieta, secretario de Comunicación saliente. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.